Bueno, Emi, hoy es el gran día. Ay, sí, qué nervios. ¿Puedo salir corriendo, Rami? No, por favor, no me dejes solo en esto. Todo saldrá bien, tranquila. ¿Por qué siempre sos tan tranquilo? No sé qué tenés que sos tan tranquilo, pero bueno. En eso tenés razón. Estamos en este lío juntos y lo empezamos juntos y lo terminamos juntos. Respira profundo, ordena tus ideas y saltamos. O mejor dicho, hablamos. Ay, ok. Me voy a calmar, respiro profundo y lo que vamos a hacer es prender un saumerio, como lo hace un profesor en la facultad, y vamos con esa intro. Seguramente alguna vez te preguntaste esto. ¿Ya es tarde para empezar de nuevo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Alguna vez viste un ovni o un fantasma? ¿Por qué algunos creemos en el horóscopo? ¿O por qué odian a los de Géminis? ¿Existe otra vida después de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto decir lo que pensamos? ¿Y qué pasa con lo que sentimos? Todos estos interrogantes y muchos más serán debatidos en este podcast. Mi nombre es Emi y junto a mi compañero Ramiro les damos una cálida bienvenida. Te invitamos a quedarte con nosotros para darle voz a todas esas preguntas que nos surgen en la mitad de la noche o de camino hacia el trabajo o quizás en una charla entre amigos. Esto es Charlemos de, un espacio donde divagar ya no es solo una cuestión filosófica. Hola, junto a Rami les queremos dar la bienvenida a Charlemos de, un podcast donde amamos hacernos preguntas y tratar de encontrar las mejores respuestas. En el proceso que atravesamos con Emi para llegar a este día, decidimos que el inicio de este programa tenía que ser con esto que a todos en algún momento de nuestras vidas nos pasa, el miedo a los nuevos comienzos. Los nuevos comienzos siempre asustan un poco y por eso queremos conectarnos con ustedes a través de nuestras experiencias, contarles las conclusiones a las que llegamos durante el desarrollo de este episodio y por sobre todo, acompañarte a vos que nos estás escuchando en cualquier rincón del mundo y que seguramente estás pasando por esta famosa pregunta que nos causa un dolor de cabeza en algún momento a todos. ¿Me animo o no me animo? Salir de la zona de confort nunca es fácil. Es como si te lanzaras hacia el vacío y esto genera una mezcla de emociones que van desde el miedo, la duda, la ilusión y estoy seguro que la lista podría seguir. Así es como si fuera una especie de mundo lleno de emociones y sentimientos que van de un extremo a otro. Incluso hay personas que ven a los nuevos comienzos como aparentes finales, donde lo que se genera es un inmenso dolor, como una especie de pérdida irreconciliable y que muchas veces nos genera pánico o ansiedad la idea de que algunas cosas en nuestra vida se modifiquen, o que tengamos esta sensación de no saber qué camino vas a tomar, o si decido X cosa, cómo me va a afectar en el futuro. A lo que esto, Rami, me trae a la memoria una frase de Séneca, que dice lo siguiente: cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Por lo que no es extraño que para cada experiencia que se termina, ya sea una relación o un trabajo, por ejemplo, nos dé esta sensación de que es el final, porque sí, puede serlo, pero eso no implica que tu vida se termina justamente ahí. Al contrario, es el punto de partida para dar vuelta a la página y escribir una historia completamente diferente. Eso me hace acordar a ciertos momentos de la vida, como cuando terminas el secundario y muchos pasamos por esta duda de qué queremos estudiar más adelante. Por ejemplo, algunos lo saben y otros están en duda si estudian abogacía o medicina. Otra situación es cuando estás en el primer día de clases en la facultad y no tenés a tu grupo de amigos y no sabes cómo funcionan las cosas en la universidad, porque es un mundo un poco diferente al del colegio y es como una constante duda y hay un cierto grado de panorama catastrófico. Claro, pero lo que sí te puedo decir es que a pesar de encontrarnos en una especie de caos y miedo que generan los nuevos comienzos, ya sean forzados o voluntarios, siempre podemos extraer algo positivo de esas situaciones. Y seguramente te estás preguntando, ¿qué cosa? Sí, me interesa saber.
Bueno, este tipo de situaciones que muchas veces suelen ser no gratas por que nos genera miedo o pánico, nos dan una posibilidad de cambiar, es decir, la oportunidad de modificar algo al 100% y encontrar una nueva forma de crecer, porque la vida nos propone día a día distintos desafíos y nos permite hacer una especie de reseteo, de modificar aquellas cosas que no queremos en nuestra vida, las ganas de emprender un nuevo proyecto o de dejar aquello que ya no vibra ni coincide con nuestro modo de ver el mundo. O también, ¿por qué no?, el arriesgarnos a esa aventura que implica transformar el miedo en valentía para que sea una especie de motor que nos permita seguir avanzando en el camino que elegimos, o el obtener cierto crecimiento personal o descubrir habilidades ocultas que desconocíamos de nosotros mismos. Lo que también es cierto es que, llegado a un punto, somos como una especie de animales de hábitos y costumbres, porque en ciertas situaciones nos resistimos al cambio, que algo venga y nos desordene los papeles de la mesa y nos obligue a mirar más allá, y esto es porque la vida es una continua sucesión de cambios, es dinámica. Nada permanece igual, y si lo fuera, ¿no sería algo aburrido vivir el mismo día de la misma manera, haciendo las cosas una y otra vez como un loop sin final? Me gusta eso del loop sin final que acabas de plantear, Rami, porque eso me hace pensar que si estuviéramos viviendo en una especie de cinta que se rebobina al finalizar el día y al despertar al siguiente se comenzara de la misma manera, no tendríamos la posibilidad ni tampoco la capacidad para resolver nuevos desafíos o problemas que se nos presentaran en lo cotidiano, ni mucho menos aspirar a nuevos proyectos y sueños, o el ir evolucionando en cuanto a saber qué queremos y qué no, qué nos gusta y qué no, o con qué tipo de personas queremos establecer conexiones o no, porque todo sería más o menos una vida lineal donde no tendríamos experiencias que nos permitan crecer. Ojo que no digo que tener una cierta rutina para algunas cosas está mal, pero el evolucionar tiene que ver como si tu vida fuera una especie de escalera donde cada escalón representa un momento específico de tu historia. Algo que es transitorio y que te sirve para un determinado momento y que luego se convierte en una experiencia más, en un aprendizaje que te puede servir en el siguiente escalón, donde también vas a encontrar situaciones y momentos que seguramente te van a llevar a adquirir madurez y otro tipo de herramientas para desenvolverte en el mundo. Por ejemplo, cuando iniciamos nuestra vida en el escalón infancia, por así decirlo, nos encontramos con una serie de inquietudes propias de nuestra corta experiencia de vida, y es ahí que durante esa etapa nos enfrentamos al desafío de aprender a leer, escribir, a relacionarnos con otras personas ajenas a nuestro círculo familiar, y vamos descubriendo qué comida nos gusta, cuál es nuestro color favorito, o descubrimos habilidades como el dibujar o si las matemáticas son fáciles o nos cuestan. Luego, conforme vamos creciendo y avanzando en los siguientes escalones, llegamos a la adolescencia, donde también descubrimos otros desafíos e interrogantes y donde probablemente algunas experiencias o habilidades del pasado nos puedan servir para seguir creciendo o las terminamos perfeccionando. Y así vamos avanzando hasta los escalones de la vida adulta, donde el proceso de cambio, es decir, de iniciar continuamente algo, solo se acaba cuando llegamos al final de nuestros días, pero mientras, siempre estamos en un continuo final, inicio, tal como lo decía la frase de Séneca que mencioné al comienzo. Tomando como partida esta comparación que haces de la vida como una escalera, me gustaría hacer una pregunta abierta a nuestros oyentes. Si vos te detenés en este escalón del presente, con la edad actual que tenés, con todo lo que sos en tus aciertos, tus errores, lo que te asombra, lo que te asusta y todo lo que en definitiva sos, ¿dirías que sos 100% el mismo o la misma que hace un año atrás? ¿Y si fueran 10 años atrás? Yo estoy seguro que dirías que no, porque ningún año es parecido a otro por la gente que vas conociendo, tu modo de resolver problemas o las cosas que vas descubriendo cuando haces ese viaje que venías soñando desde hace meses, o lo que aprenderías en ese curso de cocina que querías hacer la semana pasada. Lo mismo ocurre con los vínculos que mantienes en tu vida. Quizás algunas personas de tu pasado siguen vigentes en tu presente, pero evolucionaron. ¿Por qué? Porque ya no hablan de las mismas cosas como cuando iban al colegio, en comparación al presente, donde las charlas son diferentes, las preocupaciones o los deseos son distintos cuando se reúnen en una cafetería o cuando se encuentran por azares del destino en la fila de un supermercado.
También aparece gente nueva que se va sumando al baile de la vida y algunas te van a hacer amar las películas de Marvel o te van a compartir su libro favorito y capaz en una de esas te ves escuchando alguna canción de Taylor Swift que alguien te haya recomendado en algunas charlas sobre música. Y todas estas situaciones implican esta frase trillada de la magia de los nuevos comienzos, porque vas creciendo, vas cambiando de gustos y vas de alguna manera eligiendo a quienes querés tener en tu vida, que puedan vibrar de alguna forma con tu manera de pensar y vivir. Y en definitiva, que sumen y no resten. Algo que nos hizo cambiar a nivel mundial, creo yo, fue la pandemia del COVID-19, que nos obligó a la mayoría a modificar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el modo de trabajar, como el home office, o el establecer protocolos de atención diferentes a los que teníamos antes del coronavirus en lugares como el banco o una farmacia. La educación tradicional se vio obligada a convertirse en virtual, porque muchos profes tuvieron que dejar la tiza o el felpón en el aula y trasladar sus clases a salas de videoconferencias por Zoom, donde el pizarrón se convirtió en diapositivas de PowerPoint. El modo de saludarnos pasó del beso en la mejilla o el apretón de manos al choque de puños o de codos, y las visitas o salidas con amigos se transformaron en salas de chat, reuniones por Discord o Skype para ver una película o jugar. Claramente la presencia del coronavirus en la vida de nosotros marca un antes y un después, porque cuando llega este gigante invisible nos obliga a modificar hábitos y costumbres que hasta ese entonces nosotros teníamos como una rutina o como un estilo de vida. También nos obligó a cambiar la manera de relacionarnos con las personas e incluso el modo de pensar y de percibir al mundo. Por ejemplo, algunas personas tuvieron que reaprender a convivir con sus familiares cuando nos encontrábamos en un confinamiento absoluto y otras personas adoptaron nuevos hábitos a su estilo de vida, como aquellas que se ejercitaban dentro de sus hogares a través de rutinas que observaban en canales de YouTube, o también existían personas que aprendieron a pintar con acuarelas. E inclusive hay personas que se sumaron al mundo de la cocina cuando preparaban las pastas caseras o se los veía horneando pan. Y esto me recuerda a que ese tipo de personas solía subir a las redes sociales como Instagram las fotos de esos platos que estaban cocinando. Hablando sobre esto, es cierto que el confinamiento nos obligó de alguna manera a modificar la forma de relacionarnos con nuestros círculos sociales, porque no contábamos con la visita a la casa de la abuela, el asadito de los domingos en familia o las reuniones típicas con amigos. Existieron un montón de casos que ocurrieron durante la pandemia y que de alguna manera modificaron la vida de muchos, como en el caso de aquellos que como yo estudian en otras provincias. De alguna manera nos vimos afectados en cuanto al estilo de vida que llevábamos hasta ese entonces. Por ejemplo, muchos tuvimos la suerte de que cuando llegó la pandemia nos encontró en la casa de mamá y papá, pero otros, por ejemplo, no corrieron con esa suerte y tuvieron que pasar su confinamiento a la distancia con la incertidumbre y el miedo de no saber qué iba a suceder mañana, de si se iban a contagiar o si sus familiares se iban a contagiar, cómo iban a atravesar la enfermedad, cuándo podrían volver a sus casas o cuándo sería el día que pudieran abrazar a los suyos. Y también, retomando el tema de la convivencia en la pandemia, tenemos que recordar que de alguna manera causó una fisura en algunos matrimonios o parejas que estaban conviviendo porque las bases de la comunicación no estaban bien consolidadas, en algunos casos obviamente, y la rutina, el no tener espacios individuales y una convivencia claramente excesiva por el confinamiento que estábamos atravesando, fue de alguna manera una excusa para poder romper el vínculo o darse cuenta de que ya no coincidían en el modo de ver la vida. También hay otras situaciones que sucedieron, como los nacimientos de nuevos amores o el conocer nuevas amistades por el azar de la virtualidad, porque por ese entonces, al estar la mayor parte de horas en casa, el único modo de relacionarte era a través de aplicaciones de mensajería o las famosas salas de chat. Me acuerdo que uno de los momentos más duros que tuvimos que pasar cuando no existía una vacuna en los comienzos de la pandemia fue el no poder despedirnos de aquellos que partieron de este mundo.
y eso causó que nuestro modo de pensar sobre la muerte y lo frágil que resultaba ser la vida se modificara. Y al mismo tiempo que sucedía esto, también ocurría una suerte de milagro, el nacimiento de nuevas vidas que cuando crezcan, sus papás seguramente les cuenten que nacieron en un mundo donde las armas para combatir a un virus invisible eran usar barbijos, el alcohol en gel y evitar el contacto físico por una larga temporada. Y al ponernos a pensar en todo lo que tuvimos que enfrentar, nos da esa sensación de haber sido parte de una película de ciencia ficción o que ocurrió en una época muy lejana. Pero no, sucedió en nuestro presente y a lo largo de la pandemia, que nos hizo ser de alguna manera resilientes, nos cambió no solo en la edad, sino también en todos los aspectos que nos hacen ser los que actualmente somos. Porque nos pateó el tablero de la vida y nos forzó al cambio, a que nada era seguro ni duradero. Entonces, con este mini recorrido que hicimos a lo largo de este episodio, yo te pregunto, a vos que nos estás escuchando, y que seguramente se te cruzó por la mente ciertas situaciones que atravesaste en tu vida y no solo a nivel de la pandemia, ¿todavía dudás de poner en marcha ese emprendimiento que te quita el sueño? ¿Por qué no te animas a hacer esa carrera que tanto querés hacer? O de invitar a salir a la chica o chico que te gusta. Porque la vida te regala esa oportunidad de reescribir tu historia día a día. Nada se borra, todo se transforma y te sirve de alguna manera para llegar a esa mejor versión tuya, esa que te llena el alma. La vida te da esa revancha de no esclavizarte a lo que no va más, a que el miedo no sea una excusa para perderte de ser el protagonista de tu historia. Todos tenemos dudas y miedo a lo desconocido, pero podemos utilizarlo a nuestro favor. Nosotros, por ejemplo, estamos en este episodio porque de alguna manera nos enfrentamos a esa incertidumbre y curiosidad que da el riesgo de exponer lo que uno piensa o siente sobre determinados temas. Sabemos que incursionamos en un océano lleno de distintas voces, pero acá estamos queriendo darle voz a lo que pensamos, a lo que sentimos y acompañarte de alguna manera en este viaje que es la vida. Cada uno se enfrenta a su propósito en la vida y ese camino nunca es lineal, está lleno de subidas y de bajadas, pero lo importante es animarse al recorrido. Yo, por ejemplo, quiero dejar una huella de mi paso por este mundo a través de mis palabras, de las cosas que pienso, de lo que me gusta, y si en el camino te puedo ayudar de alguna manera, entonces sé que mi granito de arena logró su cometido. Que no te torture el no saber qué camino tomar o si el futuro es incierto. Anímate a vivir tu presente y arriesgarte a ir por las cosas que quieres lograr. Seguramente te tome mucho esfuerzo porque todo en esta vida requiere un mínimo de esfuerzo. Pero disfruta de ese viaje de experiencia y no te quedes con las dudas de intentarlo todos los días. Así es. En mi caso, por ejemplo, mi propósito es poder transmitir a todos los que nos están escuchando las cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Compartirles un poco de mis experiencias o puntos de vista de determinados temas. También los invito a que se animen a darle voz a las cosas que les llamen la atención o les interesa aprender, porque eso es lo lindo de esta vida, aprender de todo un poco y, ¿por qué no?, compartir y al mismo tiempo adquirir de los otros un poco de su sabiduría y experiencia. Sabemos que vivir tiene su lado complejo de a ratos y que hay muchos puntos suspensivos en cada historia, pero ¿no es mejor animarse a ser el protagonista de tu historia, de tu vida, que quedarte con la duda de ¿qué hubiera pasado si...? Te alentamos a que creas en tu capacidad para explorar las posibilidades que te genera el ser valiente y animarte a un nuevo comienzo. No es difícil, no es imposible y todo conlleva un esfuerzo, pero estamos juntos en este viaje. ¿Y qué mejor oportunidad que esta para escribir todos los días algo diferente en nuestra hoja de vida? Así es, Rami. Arriesgarse implica convertir el miedo en valentía y desde este espacio esperamos que logres todos tus sueños y tus proyectos. Y también te vamos a invitar a que nos sintonices en nuestro próximo episodio. Si te gustó este arranque, quédate con nosotros porque aún nos queda mucho más por descubrir. Este fue el inicio de Charlemos de. Y no te olvides que divagar ya no es solo una cuestión filosófica. Hasta la próxima.